Quisiera organizar mi charla en 3 puntos, en una breve introducción muy breve, porque puesto que ya mis compañeros han hablado de lo que serían las técnicas de Machine Learning y diversas técnicas, centrarme un poco en lo que sean las redes bayesianas, que es la herramienta que nosotros estamos aplicando, para posteriormente pasar a hablar del proyecto Sigma y unas breves conclusiones finales. En cuanto a Machine Learning, las definiciones son diversas y bastante abundantes. Desde aquellas más clásicas a aquellas más contemporáneas, en todas vemos un patrón común, y es el hecho de que a partir de una serie de datos y a partir de una serie de metodologías, lo que buscamos es obtener patrones, obtener información de dichos datos con la idea de predecir datos a futuro o otros resultados de interés, como pueda ser estudiar el comportamiento de nuestros datos, etc. Dentro de la gran cantidad, de la vasta cantidad que entendemos dentro de Machine Learning, nosotros quisiéramos destacar las redes bayesianas. Lo primero de todo es ver, ¿veis vosotros bien la pantalla? Disculpa. Sí, vale. Las redes bayesianas se definen a finales de la década de los 80, a principios de la década de los 90, y podemos definirlas como un conjunto de variables, como podemos ver en este grafo de la presentación, que se relacionan entre sí, estableciendo una serie de dependencias o independencias estadísticas entre las variables. Dichas dependencias o independencias van a verse representadas o cuantificadas a través de la teoría de la probabilidad. Cuando nuestras variables son de tipo discreto, esta probabilidad va a venir condicionada a sus padres, se va a expresar como una probabilidad condicionada, como podemos ver en el ejemplo representado. Sin embargo, cuando estas variables son de tipo continuo, los resultados de cada una de las variables no se va a tener como un valor absoluto, sino como una función de densidad de cada una de ellas, de las que podemos tener una serie de resultados interesantes que luego veremos en un ejemplo. Dicho esto, si bien se desarrolla a nivel teórico inicialmente, en los últimos 15-20 años las aplicaciones a las que se están empezando a obtener este tipo de modelos son cada vez mayores, desde gestión hídrica hasta otros campos de aplicación como pueden ser predicción de riesgos financieros, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo aplicamos? Lo primero que tenemos que ver es cuál es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es, yéndonos de nuevo a las definiciones clásicas de Machine Learning, ver cómo se comportan nuestros datos o ver cómo se relacionan entre ellos, estaríamos hablando de modelos para caracterizar. Uno de estos ejemplos es el artículo de Narayan de 2018, en el que busca establecer la relación que existe entre los distintos parámetros a la hora de ver la sensibilidad de una zona de Reino Unido a las inundaciones costeras y cómo esas zonas se van a ver influenciadas por alteraciones en el nivel del mar o alteraciones a nivel de infraestructura. Dentro de este grupo de modelos para caracterizar nuestros datos, podemos o no tener conocimiento experto, podemos contar con actores sociales de la zona, con expertos en gestión hídrica, con expertos en determinados campos. En este caso hablaremos de un aprendizaje manual de nuestro modelo. Por el contrario, podríamos hablar de un aprendizaje basado en datos cuando tan solo vamos a tener en cuenta nuestros datos en sí y vamos a utilizar determinados tipos de algoritmos de aprendizaje para poder obtener una estructura y unos parámetros finales. Si bien también existe una aproximación intermedia en la que podemos utilizar tanto un panel de expertos, como hablan en el artículo de Henriksen de 2008, junto con el aprendizaje de parámetros a través de los datos. Sin embargo, puede ocurrir que nuestro objetivo esté centrado en una única variable que bien puede ser continua, puede ser discreta, y en este caso estamos hablando de estructuras bien para regresión o bien para clasificación. Si solo me interesa una variable y no me interesa, por así decirlo, cómo se relaciona con el resto de las variables, estamos hablando de estructuras fijas, que hay una serie de algoritmos y de metodologías desarrolladas para ellas, como puede ser el naive Bayes o los TAM. Sin embargo, puede ocurrir, como en el caso anterior, que sí me interese ver un poco cómo se relacionan el resto de las variables, si bien mi objetivo sigue siendo una única, y volvemos a tener dos opciones: aprendizaje manual utilizando expertos o aprendizaje basado en datos. Dicho todo ello, y a modo de resumen, este tipo de herramientas tiene una serie de potencialidades. La primera es la versatilidad que nos permite trabajar tanto con datos de tipo continuo como con datos discretos o incluso con matrices en las que encontremos datos continuos junto con datos discretos. Incluso también hay algoritmos que se han desarrollado en los últimos años que nos permiten trabajar con variables que podríamos decir que son mixtas. Es decir, un ejemplo sería una variable de lluvia. Si bien en una zona no está lloviendo en todo momento, tenemos variables que pueden tener a lo mejor un 90 o un 95% de valor igual a 0. Para poder trabajar con este tipo de variables ya existen algoritmos dentro de las redes bayesianas para poder aplicarlo y poder obtener esa información con tal poca cantidad de datos. Esto conlleva que las fuentes de información a las que tenemos acceso son cada vez mayores
tanto información más o menos subjetiva, basada en la opinión de expertos, en la gestión de su información, como opinión más objetiva, opinión que pueda ser descargada de sensores, de modelos previos, etc. Esto nos va a permitir tener una comunicación con expertos en la materia relativamente fácil, puesto que las redes con esa pequeña, lo que el grafo que veíamos al principio, con esa representación visual nos va a permitir explicar de forma sencilla cómo se relacionan las variables entre sí o cómo se comporta el sistema que estamos modelando. Y esto conlleva que la complejidad que podemos abarcar sea muy variable, tanto en número o cantidad de datos, hablando de modelos que pueden llegar a abarcar, como el ejemplo que veríamos posteriormente, más de 30, 35.000, 40.000 datos a la vez. Variables, podemos tener más número o menos número de variables, el número de enlaces, etc. Dicho esto, pasaremos a centrarnos en el proyecto. El proyecto SAIGMA lleva poco tiempo de ejecución, desde febrero de este mismo año. Participamos investigadores de la Universidad de Almería y de la Universidad de Castilla-La Mancha y el objetivo principal, como su nombre indica, es establecer un sistema de alerta para inundación en cuenca mediterránea andaluza. Sin embargo, con tres objetivos específicos muy claros, marcados en tres conceptos. El primero es que sea un sistema jerárquico, de modo que pueda establecer un sistema de alerta a distintas escalas, y además que esas distintas escalas, los modelos sean independientes entre sí, porque estamos hablando de una zona con una gran heterogeneidad, desde la zona de las costas almerienses, donde tiene un nivel de precipitación muy bajo, a zonas como pueden ser la costa malagueña, donde los eventos van a ser más frecuentes y más extremos que en el caso de Almería. Pero todo ello tiene que estar incluido dentro de un mismo metamodelo que sea capaz de unificar estos niveles jerárquicos establecidos previamente. ¿Cómo se hace esto? Como he comentado, acabamos de empezar el proyecto, llevamos desde febrero, ahora mismo estamos iniciando la fase de modelización y os puedo mostrar a modo de ejemplo un trabajo previo realizado y publicado ya este año pasado, donde se modelizó, siguiendo los mismos criterios y la misma idea, la cuenca de Guadalhorce. Partimos de un problema complejo que queremos subdividir en pequeños problemas, de modo que seamos capaces de modelizar cada una de esas pequeñas subunidades de forma independiente y luego poder unirlas entre sí. Eso es lo que se llama una red orientada a objetos, que en la figura que tenemos aquí sería un ejemplillo de la misma. Es decir, tenemos un sistema grande y complejo que vamos a subdividir y unir entre sí. En este caso, los datos son de tipo continuo, obteniendo aproximadamente unos 33.000 datos concretamente, ¿de acuerdo? Y se utilizó un aprendizaje de tipo semiautomático, es decir, la estructura del modelo se ha aprendido con un panel de expertos, así como con bibliografía, frente a los parámetros de la red que se ha utilizado solo y exclusivamente los datos. A esto hay que añadir que en este caso también se tuvo en cuenta la componente temporal, de modo que aquellas variables que se ven conectadas con líneas punteadas son variables pertenecientes al tiempo anterior. De modo que nuestro objetivo sería en este modelo ver cuál es el nivel de nuestro río en un determinado momento de tiempo, para lo cual va a depender tanto de una serie de variables que están relacionadas como de qué nivel del río o qué pasó en la hora anterior. Dicho esto, y volviendo un poco a la idea que decíamos anteriormente, las ventajas que ofrecían este tipo de herramientas, ¿qué resultados vamos a obtener? Cogiendo este modelo, vamos a ver qué ocurriría ante un evento de lluvia concreto, un evento de aproximadamente una semana. Entonces, introduciendo los datos, viendo qué ocurre en cada hora, vamos a ver qué resultados nos da para el nivel del río en un determinado punto. En este caso no nos da un valor absoluto, el río alcanza 1 metro, 2 metros, 3 metros, sino que nos va a dar una función de probabilidad de densidad, es decir, a partir de la misma yo puedo obtener aquel resultado que me interese. En este caso, ¿cuál sería nuestro valor más probable? Que está en la gráfica superior representado en rojo, frente al negro que sería el valor real. De esta manera, yo tengo el valor más probable, pero también puede ocurrir de cara a un sistema de alerta que yo me plantee, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que en ese mismo punto el nivel que se alcance sea superior, por ejemplo, a 1,5 metros? Que es el valor umbral a partir del cual yo sé que podemos tener un evento de inundación o podemos tener un determinado problema. Pero de la misma manera, y siguiendo la misma base, podemos establecer cuál es la probabilidad de que nuestro río alcance un valor, por ejemplo, entre 1 metro o 1,5 metros, porque en ese rango necesitamos saber o es el rango concreto a partir del cual empezamos a tomar medidas, etc. De la misma manera, en la gráfica inferior lo que vemos es la evolución, es decir, de una hora a la siguiente, cuál es el porcentaje más probable de cambio de mi nivel del río. ¿Va a aumentar un 1%, va a disminuir un 20%, etc.? Dicho todo esto, y para finalizar la charla, me gustaría ver algunas conclusiones. En general, las técnicas de Machine Learning, y concretamente las redes bayesianas, tienen una serie de potencialidades, pero también unas debilidades que deben de trabajarse.
En cuanto a las potencialidades, no podemos olvidar que estamos en la era de la comunicación, de las tecnologías y de la información. Ahora mismo existen y cada vez más grandes volúmenes de datos, estamos en la era del Big Data, y este tipo de herramientas nos van a permitir de forma eficiente y en muchos casos bastante rápida ser capaces de manejar estos datos y, como decíamos en la definición anterior, ser capaces de establecer patrones y aprender de los mismos. Esto conlleva que las aplicaciones a las que se pueden llegar a utilizar son cada vez mayores. Hablamos, en este caso, en este foro, estamos hablando de temas de gestión hídrica, pero estas mismas herramientas las podemos encontrar en campos tan diferentes como la psicología, la medicina o la gestión de riesgos financieros. Todo ello supone que la mayor parte de los software y algoritmos que nos podemos encontrar están disponibles y existe una amplia comunidad de desarrolladores que van desarrollando distintos algoritmos, resolviendo problemas, además en código abierto, de modo que es relativamente fácil poder acceder a muchas de estas herramientas. Pero eso conlleva una debilidad asociada, y es que no solamente son necesarios cada vez más equipos multidisciplinares, sino expertos multidisciplinares, que sean capaces no de entender ya solo el problema, sino ser capaz de manejar la herramienta, de entender la herramienta y adaptarla a las circunstancias del problema en sí. Y eso nos lleva a la segunda debilidad, y es el hecho de que muchos de estos algoritmos se han desarrollado para, digamos, matrices genéricas o problemas no específicos, algo más general. Y como todos sabemos, los datos ambientales no suelen adaptarse a esas generalidades. Por poner un ejemplo, cuando se desarrollaron las redes bayesianas, inicialmente se utilizaban variables discretas. Sin embargo, cuando se empezaron a ver problemas adaptados a variables continuas, lo que se hizo fue aplicar distribuciones normales. Todos sabemos que los datos ambientales no siempre se ajustan a una distribución normal, lo que ha conllevado que haya sido necesario adaptar estas redes con modelos continuos para poder ser aplicadas a datos ambientales o a datos de tipo continuo. Dicho todo ello, me gustaría dar las gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer.